Y hoy quiero continuar con nuestra serie de este mes de septiembre. Estamos hablando de elefantes en la sala. Y quiero hacer como un pequeño recorderis para que de pronto hay personas que nos están acompañando hoy por primera vez y quieren saber qué son elefantes en la sala. Elefantes en la sala, les compartía el domingo pasado, que es una expresión metafórica, no es real, ¿sí? O sea, no es obvio que un elefante pueda estar en la sala, ¿verdad? Pero esa expresión metafórica se usa para hacer referencia a una verdad que es muy evidente, pero que generalmente, para no meternos en ciertos problemas, la evitamos. Y estamos hablando de la importancia de identificar problemas. Estamos hablando de la importancia de identificar riesgos que quizás nadie quisiera discutir para no meterse más en problemas. Así que si de pronto quieres escuchar la primera parte para no perder la línea o la serie, la continuidad de estos mensajes, quiero invitarte a que puedas escuchar en nuestras redes sociales, plataformas. Estamos en Spotify como el podcast del Paz y estamos también en YouTube como Vida Abundante Colombia, y ahí vas a encontrar todas nuestras enseñanzas, nuestras series que quizás te puedan servir en alguna temporada de vida que estés enfrentando. Y no solamente eso, sino también que sea la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con alguien más. ¿Listos para el mensaje de hoy? Muy bien, hoy vamos a conocer otra historia increíble de grandes elefantes en la sala que detonaron graves crisis. Y la historia es bastante larga, pero quiero mencionar algunos momentos de la familia del sacerdote Elí. Quizás es una familia cristiana, una familia creyente, y a veces creemos que por ser cristianos o por ser creyentes no tenemos crisis, no tenemos dificultades, no tenemos momentos de tensión, pero quiero hablar de una familia creyente, una familia sacerdotal, una familia que servía al Señor, y es la familia del sumo sacerdote Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y vamos a leer algunos versículos, nos vamos a saltar otros para que no sea la lectura tan larga. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12 al 14. Dice así: ahora bien, los hijos de Elí, ¿cómo eran? Unos sinvergüenzas. ¿Quién es un sinvergüenza? Uno que ha perdido la vergüenza. ¿Sí, así o más claro? Eran unos sinvergüenzas porque habían perdido el temor a Dios. Eso es temor a Dios. Temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, no. Temor de Dios es tenerle respeto al Señor. Y estos hijos de Elí habían perdido la vergüenza y no le tenían respeto al Señor. Verso 13. Tampoco respetaban sus obligaciones sacerdotales. ¿Y cómo lo sé? Por lo que dice el siguiente versículo. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. Verso 14. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. En otras palabras, podríamos decirlo en tiempo actual, ¿sí? Podríamos decir una mala administración de las ofrendas del Señor. Las ofrendas que quizás damos con mucho esfuerzo para poder tener un lugar digno, confortable, para poder extender el mensaje del Evangelio, para quizás poder ayudar a que otras personas
puedan conocer del Señor y tratar de una manera indigna, de una manera deshonesta las ofrendas del Señor. Eso estaba pasando con los hijos de Eli. Se estaban quedando con lo mejor de las ofrendas. Así que el pecado, verso 17, miren que eso es pecado. Tremendo eso es pecado. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor ¿con qué? Con desprecio. Saltemos al verso 22. Ahora bien, Elí era muy viejo, aproximadamente Elí tenía 98 años aproximadamente, pero estaba consciente, me llama la atención eso, porque no era un hombre que ya había perdido su memoria, había perdido su razón, no. Era un hombre que estaba consciente de lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel. Por ejemplo, miren algo más. ¿Qué más hacían los hijos de Elí? Seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Tremendo eso. Tenga cuidado con esos hombres que vienen a la iglesia a buscar las muchachas. Eso es lo que estaba pasando ahí. Estos hombres, en nombre de Dios, o estaban usando su autoridad espiritual para abusar de su autoridad. Y estaban seduciendo a las jóvenes que estaban en el ministerio de alabanza, en el ministerio de anfitriones. Estaban seduciendo, coqueteando, mandándoles WhatsApp. Oye, te veías hoy lindísima. Ay, tan lindo. El líder de alabanza me las echó todas, pastor. Gracias a Dios nuestros líderes de alabanza, la mayoría están casados, están comprometidos, aleluya. Muy bien, verso 27. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Entonces, verso 29, este es el mensaje. ¿Por qué menosprecian mis sacrificios y por qué tratan tan mal mis ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, dice el Señor, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo, verso 31, cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. Esa fue la sentencia por el menosprecio y por la inmoralidad de los hijos de Eli. Si estás tomando notas, hoy he titulado mi mensaje Un elefante en mi casa. Ya hablamos de un elefante en la habitación, en la intimidad. Ahora nos vamos a meter un poquito al rancho. ¿Listo? Vamos a meternos a un elefante en mi casa. Y en esta mañana quiero hablarles como Julián, no tanto como el pastor que viene a darnos un sermón acerca de algún tema, aunque sí lo soy y lo voy a tratar de hacer también de esa manera. Pero quiero hablarles este mensaje que el Señor puso en mi corazón desde una vida de un hijo de papás separados, de un papá, un esposo, y de un papá con dos preciosas niñas que el Señor nos ha regalado. Pero también quiero hablarles en esta mañana como padre espiritual que soy de muchos de ustedes. Porque quizás alguien puede decir: Paz, mi vida es muy difícil, mi vida es compleja, todo lo que estoy viviendo en mi casa, soy papá, soy mamá, soy madre soltera y mi vida no es fácil.
Quizás tu infancia no fue la mejor, no tuviste los mejores padres, no tuviste el matrimonio ejemplar de tus padres. Y quiero abrirte mi corazón un poco, porque mi infancia tampoco fue la mejor. Mi madre, que es una servidora incansable, y ustedes la ven de un lado para otro corriendo, es espectacular lo que ella hace. Tuvo que trabajar prácticamente toda su vida para poder solventar las necesidades de su hogar, las necesidades y los gastos de 3 hijos. Y personalmente no tuve una adolescencia tan traumática, o sea, no fui ese adolescente tan rebelde. Pienso que ella luchó un poco más con mis hermanos que conmigo. Si mis hermanos me están viendo, perdónenme. Pero siento que no fue tan traumático, pero sí estuve un poco lejos de Dios. Yo creo que tuve mis aproximadamente 2 años de mundo aventura. Sí, me fui al mundo, quería probar, quería saber qué era el mundo. Créame, no se lo recomiendo. Si usted quiere ir al mundo a probar y quiere saber qué es el mundo, no se lo recomiendo, porque va a regresar totalmente destruido a los pies del Señor. Pero me fui a probar y sinceramente me fue re mal. ¿Por qué? Porque había un llamado de Dios sobre mi vida, porque había algo que el Señor quería hacer a través de mi vida. Pero muchas veces, de los grandes recuerdos que tengo cuando llegaba a la casa, era que yo llegaba a la casa y yo encontraba a mi mamá de rodillas orando a Dios. Y su oración es: Señor, oro por Julián, oro por Diana, oro por Juan Camilo, Señor, tócalos, Señor, atráelos. Y cuando yo escuchaba esas oraciones, créanme, yo no me ponía feliz. Yo me enojaba, literal, yo me enojaba y me encerraba en el cuarto. ¿Por qué me enojaba? Porque yo sabía que Dios escucha las oraciones de las mamás. Y yo no quería ir a la iglesia. Yo no quería convertirme al cristianismo. Mi idea de cristianismo era: voy a disfrutar mi vida, que era una vida de pecado, una vida de mundanalidad, y por allá cuando esté en mis últimas, ya agonizando, Señor, te recibo, murió, pasé raspando el cielo con 3. ¿Sí? Esa era mi idea o mi visión de vida a futuro, pero eran mis planes. Pero lo mejor que me pudo haber pasado es haberle entregado mi vida al Señor. A los 16 años le entregué mi vida al Señor, y hasta el día de hoy tengo 38 años recién cumplidos y les sigo amando, les sigo sirviendo a Cristo Jesús, mi Señor, y no me cansaré de hacerlo. Quiero decirte algo, mamá, que estás de pronto luchando, estás sufriendo, no sabes qué hacer. Madres, sus oraciones tarde que temprano producirán grandes resultados si ustedes no desmayan. No desmayes, no te desanimes, porque tarde que temprano tus oraciones van a dar resultados. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que ella sigue orando por mí. Porque diría: no, pero ya es un hombre hecho y derecho, un hombre de Dios, no me voy a ir al mundo otra vez. Pero aún así ella sigue orando, porque ese es su llamado, es el llamado que toda mamá debe hacer. Ahora, ¿por qué quise contarles mi historia? Porque momentos difíciles se viven al interior de todas las familias. No importa si eres de una familia cristiana donde papá, mamá son cristianos, por ende hijos deberían ser cristianos, pero muchas veces papá es cristiano, mamá no es cristiana, o papá y mamá son cristianos, pero hijos no son cristianos. O a veces todos somos cristianos, pero por el simple hecho de que todos seamos cristianos, no quiere decir que no hayan elefantes en la sala. Y a veces hay temas tan complejos al interior de nuestras familias que son como esos elefantes en la sala. Preferimos decir: pastor, mejor deje quietico ese tema. Preferimos dejarlos quietos a pretender empeorar las cosas. Y algo parecido estaba pasando en la familia de Elmi.
No se sabe absolutamente nada de su esposa. Quizás ya había fallecido, quizás lo dejó, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la historia narra del padre y de los hijos. Y comenzaron a suceder ciertas situaciones que comenzaron a crecer y se convirtió en algo insostenible. La historia narra que Israel, en el tiempo de los jueces, fue un tiempo muy difícil. En Jueces capítulo 16 nos dice que en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y antes de iniciar el periodo de la monarquía con el primer rey de Israel, que fue Saúl, su último juez y su último sacerdote fue Elí. Y aunque él no cometió pecados, él cometió el pecado de permitir que sus hijos continuaran profanando la adoración de Israel sin ser removidos de sus puestos. Quizás él no podría evitar que ellos fueran inmorales, pero él sí podía evitar que fueran sacerdotes. Y por la deshonestidad de los hijos de Elí, por la deshonestidad de los sacerdotes que ministraban al Señor en ese tiempo, muchas personas se estaban alejando de Dios, y eso es grave. Elí era el típico papá permisivo que hacía caso omiso a lo que podían decir de sus hijos. Es el líder que dirige bien sus asuntos, dirige bien sus negocios, dirige bien su ministerio, pero no sabe dirigir su propia casa. Elí no era un mal sacerdote, era un excelente sacerdote, pero era un mal padre, porque lo único que hacía era consentir a sus hijos. Y mientras nosotros estemos en el ministerio, nuestra responsabilidad como líderes es trabajar para que las personas que hacen parte del ministerio se conduzcan correctamente, para que de esa manera no profanen el nombre del Señor. A Elí le importó más honrar a sus hijos que a Dios, porque Elí no solamente era padre de estos jóvenes, también era sumo sacerdote, y lo mínimo que ese hombre tenía que haber hecho con sus hijos era removerlos de su cargo. Quizás sí podían seguir siendo sus hijos, pero por causa de pecados tan graves que estaban cometiendo en el pueblo de Israel, lo mínimo que habían tenido que hacer era quitarlos del cargo de sacerdotes. Y la historia de los hijos de Elí termina en el capítulo 4. Vienen los filisteos a batalla contra el pueblo de Israel, y los dos hijos de Elí, llamados Ofni y Finés, los dos hijos de Elí fueron muertos, porque recuerdan la palabra que les dio la profecía, que tus hijos no iban a llegar a la vejez. Fueron hijos que murieron a una edad temprana. ¿Qué sucedió? En ese tiempo estaba el arca de Dios. El arca de Dios era símbolo de la presencia de Dios, y el arca la habían tomado como un amuleto, porque sus corazones estaban lejos de Dios. Pero ellos decían: si el arca está con nosotros, vamos a obtener la victoria. Y no pasó absolutamente nada, porque Dios no estaba con ellos. Los filisteos se llevaron el arca y vinieron corriendo a avisarle al sumo sacerdote: tus hijos murieron en batalla. Pero no solamente eso, capturaron el arca de Dios, y eso a él le impactó mucho. Se llevaron el tesoro, se llevaron el cofre sagrado de Israel, y dice la palabra que se tropezó, estaba sentado, estaba un poquito en sobrepeso, cayó, se golpeó la nuca y se desnucó.
Y la esposa de uno de sus hijos, al escuchar lo que había pasado con su hijo, entró en trabajo de parto. Y en el trabajo de parto murió y tuvo un hijo, un niño, al cual le llamaron Icabod. La palabra Kabod en el hebreo significa la gloria de Dios. Y al darle el nombre de Icabod, con I al inicio, significa que la gloria de Israel se ha ido. Que la gloria de Dios, el arca de Dios fue robada por los filisteos. La presencia de Dios se había ido de Israel. Yo cuando leí esto digo, Señor, guárdanos. Bastante trágica, pero de mucha enseñanza para nosotros. ¿Y sabes cuál es la enseñanza? Y esto es lo que yo creo aquí. Aquellos padres que permiten que sus hijos se comporten de maneras indebidas y no usan su autoridad para corregirlos, los honran más que a Dios. Por eso el Señor le dijo por medio de Samuel a Elí: yo honro a los que me honran. Tú estabas honrando más a tus hijos que a mí. Y me parece muy duro esto. Pero si nosotros no le ponemos cuidado a esos actos intencionales de rebeldía, si permitimos ciertos problemas y los obviamos y están ahí en el interior de nuestra casa, mira, esos se van a alimentar de una forma tan grande y va a detonar grandes crisis en tu vida, quizás en tu matrimonio, quizás en tus finanzas o en algún área de tu vida. Y después de todo esto sucedido, yo creo que si Elí, el sacerdote, este padre de familia, pudiera darnos un consejo, yo creo que el consejo sería el siguiente: no ames a tus hijos más que a Dios. No ames a tus hijos más que a Dios. Ámalos lo suficiente como para que puedas disciplinarlos. La única manera de tener familias e iglesias saludables es por medio de la disciplina. Hoy no se habla de disciplina. Hoy ya lo demandan a uno como papá si usted disciplina a sus hijos. Ahora, claro, pastor, es que hay disciplinas de disciplinas, ¿no? Pero los que fuimos criados hace tantos años, ¿qué nos sucedió hoy con la disciplina que nos daban anteriormente? ¿Cuántos estamos traumatizados? ¿Cuántos estamos llenos de amargura, de resentimiento? No. Pero bendito sea el Señor por esos padres que de verdad invirtieron tiempo en nosotros para corregirnos. Bendito sea el Señor. Proverbios 29:15 dice: disciplinar a un niño produce. ¿Usted quiere hijos sabios? Disciplínelos. Pero un hijo sin disciplina, un padre permisivo, ¿qué va a suceder? Va a traer vergüenza a sus hijos, a sus padres, perdón. Proverbios 19:18 dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. Mientras puedas. Ya después de que ese elefante está gigantesco, ya no puedes hacer nada. Disciplínalos ahora, enséñales, corrígeles, confróntalos, fórmalos, ámalos ahora mientras haya ¿qué? Esperanza. De lo contrario, ¿qué va a suceder si nosotros no los disciplinamos? Vamos a arruinar la vida de nuestros hijos. ¿Quién anhela eso para sus hijos? Nadie, ¿verdad? Proverbios 22:15, el corazón del muchacho está lleno de ¿qué? Ese bebecito que usted lo ve y mejor dicho no rompe un plato, es que es hermoso, pastor, me lo como a picos. Ese muchachito, dice el pastor y psicólogo Pablo Hoff, todo niño es un delincuente en potencia. Uf, tremendo.
¿Y sabes por qué? Por la naturaleza pecaminosa, perversa que traemos. Y que el mismo salmista lo declaró: en pecado me concibió mi madre. Heredamos esa naturaleza corrupta de nuestros antepasados. Pero pastor, es que es divino. Sí, es divino. Pero si usted no lo disciplina, si usted no lo corrige, si le hace pataletas, si usted le dice: ay papito, no se porte así, ven bebé, ven mi amor, te está rompiendo la casa, te está rompiendo las puertas, no importa, pero es mi bebé, es mi bebé. Pero la disciplina física, ¿qué va a hacer? Va a alejar a tus hijos de la necedad. Se me olvidó traer la varita, pero nosotros cargamos una varita. Ya no la venden, ya no la dejan vender, imagínense ustedes. La vendían en las librerías cristianas. Yo no la puedo vender acá si quiero venderla, porque me llega la policía, y si alguien trabaja con el bienestar familiar me demandan, porque estamos promoviendo la violencia, el maltrato, el abuso. Pero créame que una varita aquí en las pompis, bien puestecita, no le va a partir un brazo, no le va a sacar, tranquilo que eso no va a suceder. Lo importante es, como dice la palabra, no exasperar a nuestros hijos. Eso es otra cosa. Pero la Biblia sí nos manda a disciplinar. En otras palabras, cuando los disciplines, primero lo que tienes que hacer es que te pase la ira, que te pase, porque cuando uno va a disciplinar, uno tiene rabia, ira, y eso es malo, porque usted puede herir, puede maltratar, puede decir cosas horribles. Primero cálmese usted, y bajo el control y el dominio del Espíritu Santo tú vienes y le dices: hijo, te voy a disciplinar por esto y por esto. Mi esposa le dice a mi hija, la mayorcita, y le dice lo siguiente: tú estás pidiendo varita, ¿cierto? Tú estás pidiendo varita. Mira lo que dice 1 Samuel 3:13, y esto me parece durísimo leer esto. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaba blasfemando contra Dios. ¿Quién sabía? Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Pero ¿qué sucedió? Él no los refrenó. Él no los estorbó, dice en la versión Reina Valera. La invitación de la palabra de Dios hoy es a no ser papás permisivos. Los papás permisivos son esos papás que no ponen reglas. Son esos papás que no ponen normas. A veces uno ve niños a las 8, 9, 10 de la noche en la casa de los vecinos. ¿Qué es eso? ¿Qué hace un niño a las 9, 10 de la noche en la calle jugando? ¿Qué es eso? Diversión, pastor. No, eso no es diversión. No hay reglas en ese hogar. Yo he visto en los centros comerciales niños haciendo unos escándalos que yo digo, yo miro a Luciana y digo: donde usted me llegue a hacer esto. Ella me mira así: sí, papá, tranquilo. No, es que ni le digo. Y pobres, de verdad, yo digo: Señor, ayúdala. A veces me dan ganas de ir a disciplinarlo por ella, para que vea un hombre de autoridad. Pero de verdad, tienen al bebecito aquí, la pañalera acá, y uno de 2, 3 años que es supremamente rebelde, porque dicen que hoy sufren de hiperactividad, ¿no? Y que no se están quietos. Pero dice: este chino sí no se está quieto. Y le gritan y le dan pata a la mamá, y la mamá: papito, por favor, venga, le gasto un heladito entonces. Señor, ¿te has preguntado cómo saber si estás haciendo bien tu trabajo con tus hijos? Mira la fórmula: a mayor edad de tu hijo, tiene que ser menor la disciplina. Si hoy tu hijo tiene 12, 13, 14, 20 años, 30 y todavía tienes que estarlo disciplinando, créeme, hiciste un muy mal trabajo entre los 1 y los 10 años.
A mayor edad, menor disciplina. Eso demuestra que hiciste bien tu trabajo. Ahora, la disciplina, para que sea efectiva, tiene que ser corta, poca y en el momento. Corta, poca y en el momento. Y lo más importante, debe ser en equipo. Escúchenme, abuelos. Es que mi mamá me regañó. Venga, papito, ¿usted por qué me regaña a mi nieto? No haga eso. Ay, mami, pero es que él es... No. Ay, padre. Y todavía es más difícil si viven todos juntos en el hogar. Ay. Yo les dije que me les decía meter un poquito al rancho. Elefantes en la sala. Entonces estás en esa indecisión, paz. Es que mi mamá se mete mucho. ¿Qué hago? Órale al Señor. Si están los dos juntos y viven con los abuelos, porque los abuelos, no, vénganse a vivir un tiempo mientras ustedes van prosperando, llevan 10, 20 años y todavía están con las ganas de prosperar. La Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. ¿Qué parte de eso no entendemos? Es tan claro, o sea, dos señoras no pueden haber en una misma casa. Dicen que el símbolo de guerra en China es dos mujeres en una misma casa. Dos señoras en una misma casa. Eso no se puede hacer. Con el cónyuge es igual, por eso se llama cónyuge, el mismo yugo. Y a veces yo interpreto eso en mi hija, la mayor. Mi esposa le dice no. Y ella viene, papi. Y a veces peco. Sí, hijita, dale. No le veo algo. Que me quiero comer un helado a las 7 de la noche. Ya después de las 4 de la tarde ellos no comen dulces. Es norma en casa. Y una vez le dije, sí, cómetelo. Llega su amada pastora a la oficina, a mi estudio. Pero yo, ¿qué le dije? ¿Por qué nos desautorizamos? Ay, perdón, no sabía. Recuerda las normas, recuerda. Es importante estar en acuerdo. ¿Qué dijo tu mamá? ¿Qué dijo tu papá? Y si quizás no estamos de acuerdo, pues no lo vamos a hablar delante de ella, nos apartamos y yo le digo, a veces le digo, ¿no? Porque es que los que somos papás de niñas me entienden, ¿sí? Las niñas tienen una facilidad de cogerlo a uno y partirlo en 3 pedazos, y le dan 3 vueltas a uno y papá. Y eso que todavía la otra está más chiquita, entonces papá. Y a veces voy donde mi esposa y le digo, amor, qué posibilidad. Qué posibilidad. O viceversa, mi esposa me dice, amor, ¿no sientes que está siendo muy duro, muy estricto? No, pero es que... Pero hay que estar en acuerdo. No sé si les está sirviendo esto. Déjame terminar porque mire, ya la alabanza se me subió. No, ellos saben que hay que cumplir los tiempos. Déjame terminar rápidamente 7 maneras para tener mejores familias. 7 maneras, 7 principios del corazón de sus pastores para tener mejores familias. Número 1, enséñales a obedecer a Dios. Enséñales a obedecer a Dios. Mira, una corrección a tiempo lo puede librar de la ruina. Tú no necesitas ser duro, pero sí necesitas ser firme. Es más fácil corregirlos cuando tienen 3 años que cuando tienen ya 15 años. Yo veo a esas mamitas que luchan con esos adolescentes o esos papás y dicen, paz, hágale un exorcismo, alguna vaina, pero yo ya no me lo aguanto más. ¿Será que no lo puede poner en la iglesia a hacer algo, a ver si se unta de todo esto? Si tienes hijos pequeños, aprovecha el tiempo, instrúyeles, enséñales a obedecer a Dios. Número 2, enseña a tus hijos a vivir para el Señor. Una de las cosas que me marcó, que mi madre me decía, y ella me decía siempre, hijo, yo quisiera haber conocido del Señor cuando tenía tu edad. Y yo no lo entendía, pero después lo entendí y dije, wow,
quizás hubiera evitado muchos dolores de cabeza. No caigas en el orgullo de creer que tu manera de criar tus hijos es mejor que la indicada por Dios en su palabra. No seas tampoco permisivo al pensar, papás, es que son demasiados jóvenes, déjalos. Hay que dejarlos, que vivan la vida, que se paren en la cabeza si quieren. Tarde o temprano van a caer en cuenta y van a tomar buenas decisiones. Ese es un pensamiento permisivo. Deja que el tiempo los va a cambiar. No. Número 3, ocúpate más de tu familia que de tu trabajo. Tu trabajo es importante. Es que yo trabajo todo el día, paz, y no tengo tiempo para nada, ni para mi familia, para mis hijos. Ok, tu trabajo es importante, pero escúchame esto, pero tu trabajo no es lo más importante. Lo más importante en tu vida es Dios y en segundo lugar, tu esposa, después tus hijos, tu trabajo y la iglesia. Número 4, presta atención a las señales de malas conductas que dan tus hijos antes de que sea demasiado tarde. Quizás tú identificas en tus hijos irrespeto, soberbia, mentira, pereza y decir, eso es propio de la edad, ¿no? Que es que están en la edad de la... Mira, yo he visto muchos pre y adolescentes que no son tan rebeldes. Son supremamente obedientes, sujetos a la autoridad de sus padres, pero quedarnos, eso es una excusa, no es que están en la edad ¿de qué? ¿De salirte de las manos? No. Esa actitud no va a resolver el elefante en la sala. Y quiero hacerte algunas preguntas aquí importantes para la reflexión. ¿Estás siempre defendiendo a tus hijos? ¿Estás permanentemente excusando su negligencia o su falta de responsabilidad? ¿Estás ocultando sus errores? Permite que asuman las consecuencias de sus actos. Número 5, responde con buena actitud a las advertencias. Quizás los profes te han llamado, mira, es que estamos viendo en tus hijos, que tal, es que está siendo grosero, le está pegando a los niños. Escucha a los líderes, si están conectados en la iglesia, escucha a los líderes, escúchalos y no salgas en defensa de ellos. No, yo no creo eso. Mi hijito, mi hijita no es así, pastor. No, él es una santa paloma. Mira, hacer caso omiso a esas actitudes, después las vamos a pagar caro, muy caro. Número 6, estorba a tus hijos. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué fue que el Señor exhortó a Elí? Porque Elí no estorbaba a sus hijos. Pastor, sé por qué está predicando eso. Mira, quiero enseñarte qué es estorbar. Estorbar no es ser piedra de tropiezo al propósito de Dios con tus hijos. Eso no es estorbar. El estorbar bíblico tampoco es gritarles, ofenderlos, compararlos, maltratarlos. No, eso no es estorbar. Estorbar es obstaculizar y guiarlos en amor a la toma de buenas decisiones. Eso es estorbar. Estorbar es hablar de lo que podría pasarle en el futuro. A veces veo jóvenes en las calles y le digo, hija, mira las malas decisiones. Eso es estorbar. Eso es estorbar. Estorbarles es enseñarles a vivir como la palabra de Dios manda y no como ellos quieran vivir. Estorbarles es ser ejemplo. El primer y mejor ejemplo de los hijos son los padres. Estorbar no es darles bibliazos. No escoger, es que hijo, la Biblia dice. Se sienten atacados con la Biblia. No, estorbar es obstaculizar, y esto es muy importante. Obstaculizar los planes del diablo con tus hijos.
Eso es obstaculizar. Satanás, quita tus sucias manos de la vida de mis hijos. No me los vas a arrebatar, no me los vas a quitar, no me los vas a llevar a las drogas, no me los vas a llevar al mundo. Cuando los hijos son grandes, ¿qué podemos hacer? Solamente podemos estorbarles. Pero cuando todavía son pequeños, podemos impedirles y estorbarles. Y por último, número 7, por favor, aquí está el secreto de todas las cosas. Nunca deje de orar por sus hijos. Nunca dejen de orar por sus hijos, y más en este tiempo. Hoy los influencers están educando a nuestros hijos. Miren unas imágenes que les trae. Este influencer satánico, no mentiras. Este influencer se puso senos para cumplir un reto. Millones de seguidores en Instagram. Los influencers, los tiktokeros, están educando a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Y nosotros, bien, pastor, gracias al Señor, bendecidos y en victoria. Wow, esta familia es espectacular. Pero no solamente eso, miremos la última. Desaparecer por 48 horas. El reto viral en TikTok que preocupa a los padres de familia. ¿Cómo se quieren hacer virales? ¿Cómo se quieren hacer famosos? Perdiéndosele a sus padres. ¿Qué hace un menor de edad con redes sociales? ¿Qué hace un menor de edad con TikTok? ¿Qué hace? Si eso está lleno de basura. Pastor, pero es que ahí hay mensajes evangelísticos. Miren a ver si sus hijos están viendo mensajes evangelísticos. Revíseles, contróleles. Sea sabio, iglesia. No prohíba, pero sea sabio. Sea sabio. Porque una vez estos problemas crezcan al interior de nuestras familias con una cultura de permisividad, eso no pasa nada, paz. Está exagerada su predicador. Créame que cuando sean grandes crisis y trates de remediarlas o de arreglarlas, créeme, no vas a poder hacer absolutamente nada. Conviértete en una piedra en el camino de muchas personas, que cada vez que se encuentren contigo sientan que deben tomar la decisión de seguir a Jesús. Wow, me encanta eso. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies? Quiero que rápidamente ahí levantas tus manos y ora conmigo. Señor, haz de mí una piedra en el camino, que cada persona que se encuentre conmigo, que cada vez que alguien pase a mi lado, tenga que tomar una decisión de seguirte y de amarte con todo el corazón. Señor, oro por los padres de familia, mamás que han tenido que ser papá, mamá, que están solas. Hoy quiero hablarte hoy en el nombre del Señor. No estás sola. Aquí hay un maravilloso grupo de personas que te apoyamos, que estamos contigo, que te levantamos los brazos. Señor, danos sabiduría a todos aquellos que estamos desarrollando nuestra labor como padres. En el nombre de Jesús.